Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Juan Carlos Polanco en el segmento de Gobierno Civil Bíblico. Así que, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, muchísimas gracias y pido disculpas, no cambié el nombre, estoy con el nombre de mi esposa, así que no, pero eso no afecta mucho, recién me fijé. Muchísimas gracias de verdad por la invitación, por la oportunidad que me dan siempre acá, ya me siento en casa aquí Así en es. Tabú. Bueno, Juan Carlos, iniciamos entonces con el tema de hoy. Sí, yo quería comenzar esta oportunidad que se me dio, quería hablar de algo que yo creo que ya deben haber oído hablar o hablado acá en este tema, en este espacio, pero yo creo que es importante. Sobre todo lo que nosotros como iglesia enfrentamos hoy en día. Y es que nosotros estamos enfrentando a dos tipos de totalitarismo en sí, ¿cierto? Entonces hoy día yo quiero hablar sobre la soberanía de las esferas, ¿cierto? ¿Qué son las esferas? Estas instituciones dadas por Dios, cuáles son sus límites, cuáles son sus poderes, y cómo estas juegan y compiten, digamos, dentro de la sociedad para lograr el mayor bienestar de los seres humanos, de los individuos, digamos, ¿cierto? Entonces, eh, esto obviamente viene inspirado de la teoría reformada holandesa. Ahí hay hartos autores, escritores que han estado escribiendo de eso. Pero antes me gustaría dejar algo claro, algo aclarar, que es el señorío de Cristo, ¿cierto? ¿Por qué quiero dejar esto claro? Porque después vamos a unir esto con lo que vamos a seguir hablando después. Entonces, esto viene a través de la pregunta que uno se hace, porque una vez se le puede preguntar a un cristiano quién gobierna sobre el cielo, ¿cierto? Y este cristiano obviamente te va a decir de manera acertada, de manera correcta, te va a decir que es Dios el que gobierna sobre el cielo. Es Dios el que reina, el Dios el que está en el cielo, el soberano de todo, pero cuando nosotros le preguntamos al mismo cristiano quién gobierna sobre la tierra, y muchas de estas personas van a decir que es Satanás quien gobierna sobre la tierra, ¿cierto? Y aunque si bien esto podríamos decir que fue cierto, fue real en el Antiguo Testamento, porque podemos ver que en la tentación de Jesús, cuando Jesús estaba ayunando, una de las tentaciones que le hizo Satanás fue que le ofrecía el control, el poder de todas las naciones, de todos los reinos del mundo. Entonces, de cierta manera, sí, él tenía autoridad sobre las naciones de la tierra, ¿cierto? Pero todo cambia con la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Con ese acto que hizo Jesús, se le fue despojado el título de gobernador al príncipe de las tinieblas, ¿cierto? Podemos ver en Juan capítulo 12, versículo 31 y 32, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces podemos ver que Jesús con su sacrificio le quitó la potestad absoluta que tenía Satanás sobre este mundo, digamos, ¿cierto? Dice en Colosenses 2:15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es Colosenses 2:15. Entonces podemos ver que Satanás ya no gobierna sobre este mundo. Sí tiene poder, obviamente, nosotros no hay que solamente mirar a tu alrededor todo lo que está pasando y darse cuenta que Satanás sí tiene influencia, sí tiene poder, pero no la que tenía en el Antiguo Testamento, porque Jesús mismo dijo, en mi muerte va a ser despojado el príncipe de las tinieblas. Entonces, también podemos ver que en el Salmo 2, que es un salmo que habla mucho de esto, y me gusta leer sobre todo en tiempos en donde miro a todos lados y pienso que la batalla está perdida. Veo lo que digo en el Salmo 2 y dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces aquí dice que los príncipes se van a juntar
y van a consultar unidos. O sea, esto es una clara referencia, digamos, al globalismo, a lo que podemos ver hoy día, como estas personas poderosas entre ellos mismos se juntan y están, digamos, planificando cómo despojar a todo lo que representa a Dios dentro de las leyes, dentro de la naturaleza, todo. Entonces ¿cómo vemos cómo conspiran? Entonces, cómo entre ellos mismos dicen, rompamos sus ligaduras y echamos fuera sus cuerdas, ¿cierto? Eh, entonces vemos que ellos se quieren despojar de las leyes establecidas por Dios mismo, digamos. Y eso lo podemos verlos en las leyes que están aprobando, en las leyes que están financiando, como el aborto, como la eutanasia, como el matrimonio igualitario, supuestamente. Todas estas leyes antinaturales, todas estas leyes anti-sentido común, ¿cierto? Pero después, en el mismo Salmo, dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. ¿Cierto? Entonces dice aquí, el que mora en los cielos se reirá. Dice, entonces nosotros cuando vemos a un enemigo fuerte, nosotros temblamos, ¿cierto? Nosotros nos asustamos porque un enemigo que nos va a hacer daño y obviamente sabemos eso, nos preocupamos. Pero cuando tu enemigo es débil, cuando tú sabes que tu enemigo no te va a generar ni un daño, tú te ríes de él. Entonces, y aquí vemos como Dios desde los cielos se ríe de sus enemigos, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ver cómo desde nuestro punto de vista, estos parecen gigantes, parecen personas poderosas, gobiernos, cómo conspiran, y nosotros nos vemos indefensos de decir, ya no podemos hacer nada. Pero ante los ojos de Dios, estos no son nada, no son nada. Entonces dice aquí, pero yo he puesto, bueno, después siguiendo en el mismo Salmo 2, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Esto habla sobre eh, Jesucristo. Entonces dice, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con tu vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Entonces podemos ver que sí, que podemos ver que sí el Padre le entregó por herencia al Hijo las naciones, ¿cierto? Podemos ver cómo Jesús tiene la autoridad total sobre todos los confines de la tierra. Todos, no que parcialmente la tierra y completamente en el cielo, o en un lugar sí, en otro lugar no, no, tanto en la tierra como en el cielo, Jesús tiene la potestad absoluta, ¿cierto? Y también el, también podemos ver que dice en el versículo, dice que los quebrantará con barras de hierro. Entonces, si conectamos esto con lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, versículos 26 al 27, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como un vaso de alfarero, y como yo también he recibido de mi Padre. Entonces, acá podemos ver que es mediante la iglesia que Cristo va a regir, ¿cierto? Eh, es mediante su pueblo, es mediante aquellos que le obedecen, aquellos que siguen su mandamiento, que Dios va a expandir su reino, a expandir su gobierno sobre la tierra. Dice, también podemos ver en, en, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza las cosas a la iglesia, la cual, perdón, disculpe, repito, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto sale en Efesios, ¿cierto? Entonces dice que va a ser la misma iglesia la que va a hacer el trabajo del Dios, porque obviamente está toda la autoridad sobre él, y nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer, cumplir esta gran comisión, ¿cierto? Ya después obviamente vamos a ver ese versículo
y vemos cómo vamos, afirma una vez más que somos nosotros los que vamos a cumplir esta tarea, digamos. Y cuando digo iglesia, no me confundan, no me malinterpreten, no lo digo como institución, ¿cierto? Sino como a esta iglesia universalmente hablando, como a este conjunto de creyentes, a los que, a los que creen en Dios, a los que obedecen su ley, a los hijos de Dios. No a la iglesia como institución, porque muchas personas se pueden colgar en este versículo para que se restablezca una clerocracia, y Dios no quiere eso. Dios no quiere que volvamos al oscurantismo ni nada de eso. O sea, no habla de una clerocracia, o sea, sino nosotros como conjunto de creyentes, ¿cierto? Él va a ir expandiendo su gobierno sobre las naciones. Entonces podemos ver que el versículo más explícito también que habla de esto es Mateo 28, ¿cierto? Obviamente aquí está la gran comisión, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ir y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, una vez más confirmamos que es Dios con toda su potestad, Jesucristo con toda su potestad, mandando a su iglesia a establecer el reino de los cielos en la tierra. Entonces, ya dejando aclarado esto, vamos a ir digamos, a lo que infiere de verdad, ya dejando claro sobre este punto del señorío total, sobre el punto cosmológico de Cristo, todo lo que infiere en él, todo este señorío que lo envuelve en él. Vamos a seguir con el tema que nos infiere hoy. Entonces, podemos ver que existen varias instituciones sagradas que Dios creó, ¿cierto? Podemos ver el gobierno, podemos ver la iglesia, la familia, el mercado, y etcétera, las instituciones voluntarias y todo ese tipo de cosas. Entonces podemos ver que en la antigua Grecia y en Roma, el punto revelante era, el punto que prevalecía, digamos, era que el Estado contenía las otras instituciones dentro de sí mismo, o sea, colectivismo, de una manera más prehistórica, pero era colectivismo. El Estado se tenía sometida tanto obviamente no había iglesia, pero sí tenían sus templos paganos, a la familia, la educación, todo. El Estado lo tenía subyugado bajo su esfera, digamos, bajo sus alas. Entonces, es por eso que también muchos cristianos fueron perseguidos. Es por eso que comenzó una persecución tan ardua contra la iglesia durante la antigua Roma. ¿Por qué? Porque mientras ellos decían que todo era, que primero era el César, la iglesia decía que no, que primero era Cristo, que lo primero que mandaba era Cristo y el César ya no tenía autoridad sobre ellos. Entonces, ellos estaban clamando con esto una libertad, digamos, para poder educar cristianamente a sus hijos, y también una libertad individual para que ellos ejercer su libre conciencia, ¿cierto? Eh, entonces podemos ver que estas instituciones tienen que ir separadas, porque ya hemos visto, como también lo mencioné antes, cuando se estableció una clerocracia, cuando el gobierno y la iglesia se fusionaron, fue la época más oscura y más, digamos, tirana de la Edad Media, digamos. Fue una época completamente nefasta para la historia humana. Entonces, estas tienen que ir separadas. Cada esfera tiene su ley, tienen sus restricciones, sus jurisdicciones, digamos, y tienen que ir ser separadas. Pero tampoco queremos caer en el otro extremo, digamos, de que el Estado y las otras organizaciones tienen que estar separadas completamente, porque eso no nos lleva de un extremo a otro, que sería del extremo del colectivismo al extremo del individualismo. Y tampoco es que queramos eso, si por algo que personas cristianas como políticos cristianos hablan, como John Locke, como Thomas Hobbes, hablan sobre el contrato social, ¿cierto? Porque obviamente tienen que estar no fusionadas, pero sí tienen que tener unos ciertos hilitos que la unan para que puedan funcionar de buena manera. Como así como una máquina tiene engranes, estos engranes tienen que ir entrelazados para que la máquina funcione en sí, ¿cierto? Entonces,
Entonces, entonces aquí es donde nosotros conectamos la soberanía de Dios, lo que estaba hablando al principio, con la estructura social, y así para poder entender la soberanía de las esferas. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios exige de nosotros. Nosotros como conjunto, como sociedad, si tenemos estas esferas sagradas, estas instituciones sagradas, Dios espera que cumplamos su ley completamente, porque son de beneficio, son de beneficio para nosotros, son de beneficio para el crecimiento de la sociedad, el avance de la sociedad. Es por eso que cada una de estas esferas no se debe ni una a la otra, ni la familia se debe al Estado, ni la iglesia se debe al Estado, ni el Estado se debe a la iglesia, ni nada de eso, sino todas las esferas están a un mismo nivel y todas se deben a Dios, solamente a Dios. Es por eso que estableció este tipo de instituciones en la tierra, para que nosotros solamente nos debamos a Dios, ¿cierto? Es Dios mismo quien llama a ejercer autoridad dentro de cada límite de la esfera. Eh, entonces podemos ver que Dios estableció límites en la competencia de cada esfera, y podemos ver que cada esfera tiene una soberanía en las cuales las otras no se deben interponerse, ¿cierto? También podemos ver que otro aspecto importante es que cada esfera tiene agentes oficiales o líderes oficiales delegados por Dios. Podemos ver que, por ejemplo, en el caso del Estado es el gobernador o el presidente, ¿cierto? En el caso de la iglesia es el pastor, el obispo, el apóstol, el anciano. En el caso de la familia es el padre. Y esta autoridad es real. Ojo, esta autoridad es bíblica, es real, no es una construcción social, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, sino es algo establecido por Dios mismo. Entonces, podemos ver que si cada autoridad es ocupada sabiamente, cada autoridad cumple el rol que debe cumplir dentro de cada esfera, podemos ver que las cosas podrían funcionar bien. Y eso obviamente han habido episodios en el mapa histórico, a lo largo de la historia, en que funcionaron bien, tanto el antiguo Israel, antes de los reyes, como Estados Unidos a principios en los momentos que en los momentos que se estaba creando como nación, digamos. Podemos ver que estas naciones, dentro de todos sus pecados, dentro de todos obviamente eran humanos, eran personas intentando regirse bajo el gobierno de Dios. Dentro de lo poco que hicieron, lograron generar grandes cambios en sus naciones. ¿Por qué? Porque se guiaban y ellos sabían que cada rol de cada esfera tenía que cumplir su límite dentro de ella. Entonces, eh, también podemos ver que cada esfera hay una repercusión máxima o un castigo máximo, ¿cierto? Entonces también es necesario recordar que cada esfera, cada líder, cada rol que cumple el líder de la esfera, no tiene que sobrepasar su autoridad. ¿Por qué? Porque ahí Dios estableció, digamos, ciertos permisos para interferir a otras autoridades, para interferir en caso de que un líder cumpla mal su función dentro de la esfera. O, por ejemplo, si un padre maltrata a su hijo, el Estado tiene el derecho de proteger la vida de ese niño y ejercer todo lo que yace bajo su autoridad para proteger a ese niño, digamos, y ahí hay actuar bajo la sabiduría de Dios, qué poder hacer con esa familia. O, por ejemplo, el Estado tiene autoridad en un caso de que un jefe, un dueño de una empresa, maltrata a sus trabajadores o les dé sueldo de muerte, que no les pague bien. Él también tiene derecho a intervenir por el bien de la dignidad de los trabajadores, o en el caso de que una familia se esté separando o haya infidelidad o haya algo moral en lo que no se puede, no se puedan solucionar, la iglesia tiene el derecho de hacer una ayuda espiritual, ahí también de interferir. Entonces podemos ver que cada una de estas, como dije yo, como en un reloj, cada una de estas piezas, de estos engranajes, cumple una función dentro de un espacio y hacen que la máquina cumpla una función en general, ¿cierto?
Entonces podemos ver que el castigo máximo que Dios estableció dentro de la esfera de la familia es la vara de la disciplina. El padre tiene derecho a ejercer la vara de disciplina con los hijos. La iglesia puede ejercer la excomunión en caso de que algunos hermanos cometan alguna falta ante el ojo de Dios. Y el castigo del Estado sería la pena capital o la pena de muerte, obviamente. No nos vamos a meternos mucho en este tema acá, de que por qué la pena de muerte es bíblica, pero sí, Dios la estableció. Entonces podemos ver como digamos, cada esfera tiene sus límites, los cuales debe respetar. También podemos ver como cada esfera es individual en sí mismo. O sea, yo como padre de familia tengo autoridad sobre mi casa, pero no tengo autoridad sobre la casa del vecino. El presidente de este país o el gobernador de este país tiene autoridad sobre este país, pero no tiene autoridad sobre el país vecino, ¿cierto? Y también en la iglesia, el pastor, el líder de la iglesia, tiene autoridad sobre su iglesia, pero no tiene autoridad sobre la iglesia de otro líder, de otro líder religioso también. Entonces podemos ver cómo cada una cumple su función en sí de manera individual y al mismo tiempo de manera social. Cómo hacen todo para que esta máquina siga avanzando, ¿cierto? Entonces, como reitero, tomemos digamos, tomemos esta enseñanza, pues esto como si fuera una máquina, un carro, digamos, este ejemplo ya lo he dado, como si fuera un carro y es la sociedad que avanza, entonces nosotros como, por ejemplo, el Estado puede ser el motor del carro, la iglesia puede ser el manubrio, los direccionales, o sea, cada esfera es una función particular que en conjunto hace que este carro, podríamos decir, puse un ejemplo con un carro, que este carro avance de manera correcta, ¿cierto? Entonces, si nosotros si dejamos de mirar, si tenemos el entendimiento de que cada esfera se debe a Dios, no se debe a nadie más, porque hoy en día podemos ver cómo hay personas que son cristianas y están felices porque la iglesia le está dando ciertos permisos, o la iglesia le va a dar cierto, o sea, el Estado, perdón, el Estado le va a dar cierta ayuda o ciertos permisos para hacer digamos, sus actividades, o podemos ver cómo algunos padres son felices entregando la educación de sus hijos, como algunos padres son felices, engañados obviamente, pensando que es el gobierno el que se tiene que encargar de educar a sus hijos, es el gobierno que se tiene que encargar de dar subsidios, de quitarle a otros para darle a otros más, de que me dé esto gratis, que me dé salud, educación, todo gratis. Entonces podemos ver cómo cada esfera está mirando hacia donde ellos quieren mirar, como estábamos viendo al principio, que ellos mismos se van a reunir y van a intentar conspirar contra Dios, se van a intentar quitar sus vestiduras, soltar sus cuerdas, y van a intentar ver lo que les conviene a ellos mismos, ¿cierto? Entonces hay un versículo está en, no me acuerdo el versículo, pero dice, teniendo comezón de oír, estoy parafraseando, dice, teniendo con comezón de sí mismo, se van a amontonar para escuchar a falsos líderes, a falsos profetas. Entonces, una vez que lo escuchen, van a estar vagando entre sus mismas ilusiones. Es un libro del Nuevo Testamento, no me acuerdo cuál es. Ahí después, obviamente, lo busco y lo envío. Entonces podemos ver cómo es eso, cómo las personas teniendo comezón de escuchar lo que Dios le está diciendo, van a querer amontonarse entre ellos mismos y van a comenzar a escuchar a líderes, a personas que les satisfaga su carne, su, su concupiscencia. Entonces van a empezar a vagar, digamos, entre ilusiones, entre tiranías, entre falsas formas de gobernar, entre distorsiones de la naturaleza, como lo estamos viendo ahora, como podemos ver que la gente feliz admite que un hombre pueda convertirse en mujer y viceversa, como la gente admite felizmente que un niño se pueda mutilar su zona genital. Eso pasa, ¿por qué? Porque las esferas
no están viendo a Dios, se están viendo entre ellas mismas. Entonces podemos ver también cómo en el antiguo Israel, cuando Dios le pide, cuando el pueblo pide un rey, Dios mismo dice, dáselo porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y adviérteles de lo que le va a pasar. Entonces podemos ver que el profeta les dice, bueno, quieren un rey, pero va a pasar esto. Les van a quitar a sus mujeres, les van a quitar su ganado, les van a quitar su cosecha, van a ocupar a sus hijos como soldados, van a hacer esto. Entonces el pueblo, ¿por qué? Porque no estaba viendo a Dios y no estaba viendo lo que las otras naciones estaban haciendo, aceptaron todo eso con tal de que de ser igual a las otras naciones o de obtener el beneficio de las otras naciones. Eso pasa también por una falta de responsabilidad que nosotros tenemos en sí, porque una herencia que tenemos, una herencia filosófica que tenemos, es que nosotros no nos hacemos responsables de los actos que tenemos. Siempre es culpa de alguien más y no es culpa mía. Por ejemplo, yo como individuo soy responsable del gobernador que esté ahora mismo. Entonces podemos ver como un gran porcentaje de los que hoy en día votaron por el presidente actual de Colombia están arrepentidos, están enojados. ¿Por qué? Porque está haciendo todas las cosas que no tiene que hacer, está haciendo las cosas mal, que el dólar subió y acá, pero lo están culpando a él. Pero ellos son cómplices, digamos, de lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque ellos, sabiendo que no era un político, digamos, temeroso de Dios, sabiendo que no era una persona prudente para gobernar, decidieron elegirlo, digamos. Y hoy día están pagando las consecuencias, pero no se hacen responsables. Ellos jamás dicen, no, por culpa mía, es parte de la responsabilidad. No, siempre es culpa del otro. Él, supuestamente, yo lo elegí para que haga las cosas bien y la está haciendo mal. Mentira, porque ellos sabían cuál era el pensamiento que el presidente actual tenía en su plan, digamos. Entonces, como podemos ver eso, para que la cosa funcione bien, para que la cosa funcione de manera correcta, pueda avanzar de buena forma, tenemos que como esfera mirar solamente a Dios. Nosotros nos debemos solamente a Él. Es Él el que otorga autoridad, es Él el que otorga los límites, el que establece los límites, el que raya la cancha, podríamos decir. Es Él el que otorga, digamos, los permisos para las disciplinas de cada esfera. También obviamente ninguna esfera puede sobrepasar sus límites. Una cosa es, yo como padre aplico la vara de la disciplina y otra cosa es maltratar a mi hijo todos los días. Eso tampoco es un límite que obviamente, como lo expliqué antes, con la autoridad que el gobierno tiene ciertas veces para interferir ahí, cuidar del bienestar de la persona inocente. Entonces, tampoco yo como individuo o yo como padre de familia puedo generar un castigo, digamos, que no me corresponde. O sea, yo no puedo llegar y porque me hicieron un crimen a mí, llegar y matar a alguien más, porque ese no es tarea mía. Obviamente, si mi vida está en bajo riesgo, si yo en defensa personal, sin intención, acabo con la vida de la otra persona, esa ya es otra cosa. Pero si por las casualidades de la vida a mí me hacen un daño o me roban, y yo después por venganza, consciente de lo que estoy haciendo, voy y le quito la vida a la persona, yo también soy culpable. ¿Por qué? Porque ese no era tarea mía, esa es tarea del gobierno civil. Entonces, obviamente también vemos cómo los gobiernos están haciendo todas las cosas mal, a tal punto de que la gente enojada, sabiendo de que el delincuente va a obtener hasta beneficios. Hoy día vemos cómo a los delincuentes los premian con subsidios, los premian con plata, y a eso obviamente le da rabia a uno, ¿cierto? Te da rabia que tú que trabajas todos los días, tú que te obligan a pagar impuestos, tú que haces todas las cosas bien correctas, no seas el beneficiado del sistema el cual tú estás manteniendo, digamos, que yo estoy pagando el impuesto a un gobierno supuestamente para que me cuide la vida, supuestamente para que vele por los derechos fundamentales, digamos, por algo soy parte de esta sociedad. Entonces, pero también podemos ver cómo Dios establece ciertas reglas en las que nosotros como autogobernados bíblicamente no podemos sobrepasar, digamos. Entonces, ese es, digamos, la soberanía de las esferas, ese es el rol que cada una cumple dentro de sí mismo, cuáles son los límites, cuáles son los permisos que dio,
Y, y eso, espero que les haya parecido de enseñanza, digamos, que le haya gustado la enseñanza. Un poquito corta, pero yo creo que fue concisa, digamos, fue como al punto.